Mm, Recording in progress, ya están grabando. A ver, déjenme ver por acá, en la otra pestaña, ¿quién está? Joel, Ara, Alejandro, Juan Vidal, Ricardo. Sí, la mayoría está sin su imagen, ahí les encargo. Y bueno, ya se empiezan a traslapar los nombres, Los otros trabajan. pero Buenas bueno. noches, hermano Hugo. Hola, buenas noches. Aquí estamos mi esposa y yo, nada más que apagamos la cámara porque como estamos trabajando, nosotros tenemos un negocio Ok, de snacks, entonces escuchamos la clase y estamos trabajando al mismo tiempo. perfecto, ya les vi. Denle a la venta, pero también denle al conocimiento, ¿vale? Sí, claro, aquí estamos Ok, escuchando una cosa. perfecto. Gracias por aclararlo. Gracias. Y yo. Ahí está Mari Galaviz. Mm, ok. Bueno, les voy a compartir pantalla. Ok, perfecto. Yo creo que ahí ya se ve, ¿verdad? A ver, permítanme tantito, ¿eh? Ok, muy bien. Ok, pues vamos a continuar conforme voy pasando los slides. Si alguien tiene alguna duda o pregunta para más o menos contextualizarnos, espero que hayan pasado una Navidad increíble, un año nuevo también increíble, lleno de sueños, metas cumplidas, mucha esperanza, mucho amor, mucha paz. Les pido que apaguen el micrófono, los que lo lleguen a tener prendido, para no distraernos. Ya saben que yo sí me distraigo por cualquier cosa. Entonces, vamos a continuar viendo esto. Adán y Eva antes de la caída. Estamos viendo de que son arquetipos de imperfección o de ingenuidad o ambas, y cada quien va a llegar a lo que ustedes consideren. Eh, a ver, ustedes me dicen en qué nos quedamos. Adán y Eva después de la caída, que también son arquetipos de las malas decisiones humanas. También ya estamos viendo lo de la caída, las consecuencias de adentro hacia afuera, arquetipos de las consecuencias internas y externas. O sea, yo les envío eso y el último que les voy a enviar es el que les dejé de tarea, ¿no? Y sí lo quiero tocar porque es importante nada más aclarar todo esto antes de continuar, ¿no? Y creo que es el que les dejé, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a verlo. Las consecuencias de afuera hacia adentro. Recuerden entonces que estamos en un contexto de encontrar en el Antiguo Testamento esta parte de Génesis que es muy importante y muy determinante porque es prácticamente lo que es un punto de partida no solo para todas las demás interpretaciones que hagamos del Antiguo Testamento, sino incluso también del Nuevo Testamento, ¿no? Porque incluso el apóstol Pablo dice como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados, ¿no? Entonces hay que entender al menos un poquito acerca de Adán, Eva y las consecuencias, ¿no? Y no verlos como a pesar de que sí, yo considero que sí fueron personas históricas, reales y todo eso, no como echarle la culpa, por tu culpa, se me pasó el pecado original a mí, no, no, no. El relato es como una expresión de lo que nosotros somos y podemos ver en ellos, no al revés. Es de lo que nosotros somos y podemos ver en ellos. Entonces, ya vemos de que en algún momento fuimos ingenuos, somos imperfectos y hemos echado a perder muchas cosas, tomamos malas decisiones y bueno, esto es lo que nos está mostrando. Ay, perdón, es que se me seca, como acabo de dar una clase. De las consecuencias, ¿no? Y vamos a seguir viendo las consecuencias que ustedes muy atinadamente pusieron, otros de plano no le atinaron a nada, otros se fueron más por sus tendencias de vida. Entonces, pero es válido, ¿no? El versículo 15 dice, haré que tú y la mujer sean enemigas.
lo mismo que tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón, ¿no? Entonces, aquí yo lo que puse es que la guerra contra el mal ha comenzado en la tierra. Entonces, aquí ya se está declarando una guerra. Esa guerra existía antes, por supuesto que sí, existía en un tiempo y espacio en el cosmos, cuando Lucifer se rebeló y estaba la guerra y fueron expulsados. O sea, esa guerra contra el mal ya estaba librándose, pero con la nueva creación que hace Dios en la tierra, esa guerra no estaba. Pero a partir de ese momento, en este versículo que lo que estamos viendo es que la guerra contra el mal ya comenzó en la tierra y ya tiene un nuevo participante. ¿Quién es? El ser humano. Entonces, el ser humano, quiera o no, está metido en ese conflicto con el mal. Te pregunto, ¿tú estás metido o batallas con el mal, con hacer lo malo? Si es que sí, entonces igual Adán y Eva son arquetipos tuyos. ¿Ok? Versículo 16. A la mujer le dijo, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz a tus hijos y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Me gustó esta traducción. Y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Es curioso porque la mayor parte de las mujeres dice, sí, estas son las consecuencias de que nos quieran humillar, ¿no? Y así cosas como de ese tipo, ¿no? Así muy feministas, ¿no? Sí, aquí aparece esto, que nos quieren dominar, que nos quieren sobajar, y como que Dios lo permite y todo eso, y es nuestro castigo. O sea, no es tanto eso. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Más que Dios estar castigando, está expresando las consecuencias de nuestros actos. No solamente, bueno, específicamente aquí de Adán y Eva, pero como representantes de todos nosotros, como arquetipos de todos nosotros. Entonces, Génesis nos está poniendo en un terreno donde nos está mostrando cuáles son las consecuencias de todo lo que traemos nosotros dentro. En este caso, Dios no está maldiciendo, nunca maldice al hombre, nunca maldice a la mujer. Ojo, a quien maldices a la serpiente, y e incluso a la tierra, a la naturaleza, pero nunca maldice al hombre y a la mujer. O sea, no los está castigando, están pagando simple y sencillamente las consecuencias de sus actos y Dios les está diciendo qué onda, cómo son. En este caso, yo veo, como anoté ahí en rojo, de que está expresando que la mujer tendría dolor en ellas mismas. Díganme qué mujer no sufre internamente, no hasta por cualquier cosita, que sensibilidad, que son sentidas, que, ay, me duele y cómo, o sea, son como más sensibles. O sea, va a haber dolor en ella misma, ¿no? Va a haber dolor con sus hijos, porque aquí ya se refiere al embarazo, ¿no? Y no es de que no, pues aquí Dios creó el embarazo para que la mujer sufra, ¿no? Y entonces, cuando se hace cesárea, no es de Dios porque tiene que doler, tiene que sufrir. Esa es una interpretación literalista que no tiene nada que ver, es más alegórica, más simbólica, nos guste o no. Entonces, el dolor de tu embarazo y con dolor darás a tus hijos, primero se refiere al dolor que ella experimentará dentro de ella y también el dolor que le causarán los hijos. ¿Qué madre no hay aquí que, bueno, o sea, qué madre hay que me diga, no, yo no, mis hijos no me hacen sufrir ni me duele lo que hacen? No existe, no hay. O sea, a toda madre le duele lo que le pasa a sus hijos, lo que experimentan cuando están tristes, cuando llora. O sea, es natural, en algún momento lo hace. Y está eso, ¿no? Pero también hay dolor con la pareja. O sea, ¿por qué? Bueno, aquí dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Haz de cuenta como la ley del más fuerte, ¿no? En ese tiempo, en esa época, en esa cultura, obviamente el que predominaba era el varón, ¿no? O sea, había un patriarcado, por decirlo de alguna manera, pero no como lo manejamos actualmente, ¿no? Simple y sencillamente el hombre estaba a cargo, ¿no? De muchas cosas. Y la mujer, pues al querer estar a cargo, pues no le iban a funcionar las cosas tal cual, ¿no? Y entonces va a haber dolor con la pareja. ¿Por qué? Porque incluso en esta parte ya muchos hombres se agarran de ahí para agarrar y decir, es que tú te debes de someter,
es que tú debes de sujetarte, es que tú debes de hacer el otro, ¿no? Y todo eso causa conflicto en la pareja. Y no es que Dios esté diciendo esto, o sea, Dios simplemente está anunciando las consecuencias de lo que pasa cuando una mujer, en este caso, que se está hablando de ella, pierde el rumbo de Dios, ¿no? Y hace una mala selección de su marido o cualquier cosa, ¿no? O hace cosas injustas o cualquier cosa puede ser, ¿no? Pero simple y sencillamente está anunciando la consecuencia. Va a haber dolor contigo, dolor con tus hijos y dolor con tu pareja. Siguiente, versículos 17, 18 y 19 dice así. Al hombre le dijo, como le hiciste caso, pongo entre paréntesis, obedeciste. Ahí Mari Galadix, ahí subrayó gobernará. Ok, entiendo. Okay. Voy a resolver esto para que quede claro, porque estas situaciones sí como que es natural que nosotros las veamos así cuando estamos tomando una interpretación literal de la escritura. Pero déjenme decirte que aunque las tomamos literal, gobernar no significa someter o engrandecerte o pisotearte. Cristo es el gobernador regente de toda la humanidad y dime si es así. Él es el rey de reyes y señor de señores. Entonces utiliza ese título de rey como un gobernador y no me digas que ese gobernador es malo. Cuando dice gobernará sobre ti, en el sentido más amplio de toda la escritura, es decir, cuando aparece la palabra que el hombre se le encarga gobernar sobre ciertas cosas, de hecho casi no aparece, aparece más al ser humano la indicación de gobernar o señorear sobre todas las cosas, no significa que va a ser un gobierno hostil, malo, puede ser un gobierno muy bueno, pero ahí tú vas a decidir y la persona va a decidir, tanto la mujer como el hombre van a decidir qué tipo de gobierno hay en su casa. Y bueno, ya no me rayen, por favor, ahí. Como le dice, comiste el fruto del árbol que te dije que no comiera. Ahí puso obedeciste, ¿no? ¿Por qué? No porque sea malo hacerle caso a la mujer, pero cuando Dios te dice algo y te apartas de eso por alguna voz, entonces la que sea de un primo, de un pariente, en este caso Adán no tenía muchas opciones más que su mujer, pues no es correcto. O sea, no es lo más sano, ¿ok? Dice, y comiste el fruto del árbol que te dije yo que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa, con duro trabajo. Dice, la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Ajá, no le está maldiciendo al hombre, o sea, la maldición va para la tierra. Con duro trabajo le harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Si tomamos literalmente estas palabras, ¿dónde quedan todos los sembradíos tan hermosos que hay en la tierra? Las frutas, los viñedos naturales, todas las hortalizas. Es algo bello. Si en realidad tomamos literal este pasaje, nada de esto tendría que ser bello, ni aún en la actualidad. Tendrá todo que ser como un desierto, cardos y espinos. Es el peligro de tomar literal en este sentido la palabra de Dios, al menos en este aspecto, en estos versículos. Lo que se está refiriendo entonces es algo más espiritual, que yo lo traduzco en estas palabras. Va a haber dolor en tu entorno para el hombre. Siempre la vida de un hombre va a ser difícil. Pregúntalos a quién mandan a las guerras, a las mujeres, ahorita ya un poquito, ¿no? Pero el 10%, pero antes, ¿quién iba a las guerras? ¿La mujer o el hombre? El hombre. ¿Quién se va a trabajar y matarse y todo? Antes los trabajos eran más duros, ¿no? O sea, ¿quién va? El hombre. O sea, va a haber dolor en el ser humano, en el hombre, al igual que en la mujer. O sea, son consecuencias de dolor en el entorno y dolor en lo que haces. A ver, hombres, díganme, los que son trabajadores, ¿no se han cansado luego de trabajar que dicen, ya, por favor, ya un suspirito? O sea, sí me gusta mi trabajo, pero pues ya estoy cansado. Y sí, eso sí tienes la suerte de que tienes un buen trabajo y te gusta, ¿no? O sea, eres afortunado, ¿no? Pero cuando tienes que tomar un trabajo porque es la única manera que les puedes dar de comer a tu familia, pero en realidad no te gusta y se te pasó tu vida, ya no hiciste lo que quisiste y tienes que trabajar ahí, ¿no se te hace pesado? ¿No te produce dolor? Es una consecuencia, o sea, hay un dolor en tu entorno y dolor en lo que haces. Versículo 20. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven.
Y ahí yo pongo, hay un cambio de identidad. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando se menciona la palabra mujer antes de la caída, es Isha o Isha, como se llama mi princesita, mi amada hija, Isha. O sea, mujer en plenitud, en una plenitud divina, ¿no? Pero ahora ya es Eva, simplemente madre de todos los vivientes. O sea, ya hubo un cambio de identidad. O sea, y el hombre reconoce que ya la mujer ya no es la misma. Así como la mujer va a reconocer que el hombre tampoco es el mismo que estaba antes. O sea, algo pasó. Entonces, ¿tú te has dado cuenta en tu relación o matrimonio, hasta de novios, de que primero es de una manera y luego después de otra? Hay un cambio de identidad. O sea, y esto es parte como, no quiero decir natural, ¿no? Pero es parte de la vida, ¿no? De que cosas cambian, depende de uno que cambien para bien o para mal, ¿no? Pero hay un cambio de identidad tanto en el hombre como en la mujer. O sea, ya no es la identidad que tenían más apegada con Dios, ya hay dolor, ya hay guerra, ya hay muchos cambios en la mente, en los sentimientos, ya hay victimismo, ya hay de echar la culpa, o sea, muchas cosas, algo que no había antes. Dice, Dios el Señor hizo ropas de pieles de animales para que el hombre y la mujer se vistieran. Un lado positivo es que Dios les proveyó, ¿no? Pero un lado negativo es la incapacidad para suplir sus necesidades. Eh, Hombre, mujer, te pregunto, ¿tú eres suficiente para suplir tus necesidades? Pregúntate. Ahora, si respondiste que no, estás siendo honesto. Si respondiste que sí, te hace falta ver algo, de que ningún hombre es independiente, todos necesitamos de todos. O sea, si tú dices, no, yo soy independiente, soy un hombre que trabaja, no necesito de la mujer, o la mujer, yo soy una mujer independiente, no necesita de nada, no es cierto, necesitas de un trabajo, ni en el trabajo que hay otros seres humanos. El ser humano es dependiente, y al ser dependiente, tienes que depender de otras cosas y personas para suplir tus necesidades. Por ti mismo no las vas a suplir. Y esto es más o menos lo que está pasando aquí. O sea, el hombre y la mujer, o lo que nos trata de decir Génesis, el hombre y la mujer, tú y yo, más que Adán y Eva, tú y yo, somos incapaces para suplir nuestras necesidades básicas de la vida y principalmente para suplir las necesidades espirituales. Ya eres incapaz. ¿Por qué? Porque ya hay una ruptura. Y bueno, aquí viene el motivo de la ruptura. Versículo 22. Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y malo. Ahorita ya no hay justificación de que es mmm, ¿cómo le llamamos? Imperfecto y ¿cómo? Ingenuo. Ya no hay justificación de ingenuidad. Ya no hay. Ahora ya el hombre sabe lo que es bueno y malo. Ya no hay ingenuidad. Dice, no vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. No hay justificación por ignorancia. Es finito y morirá. Así de sencillo. Versículo 23. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar de la tierra de la cual había sido formado. Lo que quiere decir este pasaje es, según mi perspectiva, el hombre también tiene ya la incapacidad para tener plena comunión con Dios. No tenemos una capacidad plena para tener comunión con Dios. Por más que seas, no sé, maestro de escuela dominical, profesor, pastor y todo, nunca vas a tener una capacidad plena, completa, perfecta de comunión con Dios. Nunca. Obviamente, gracias al Espíritu Santo, nos lleva de la mano y ahí vamos poco a poco caminando, ¿no? Podemos tener ya ahora una comunión con Dios, ¿no? Pero en una comunión en plenitud, ¿no? No se puede, no se puede. Y en este caso, como Adán y Eva son arquetipos, pregúntate, ¿tú tienes una comunión plena y perfecta con Dios? No, no, ¿a poco todo lo que escuchas claramente a Dios y lo que escuchas lo obedeces? ¿Lo haces?
Cada decisión que tomas, ¿estás seguro de que Dios te dijo por aquí y no es tu carne o tus sentimientos o esto? Así de sencillo. Versículo 24. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Y ahí puse yo, la vida plena debe de alcanzarse de otra forma. No los asesinó, no acabó con ellos, simplemente los sacó de un lugar donde ellos ya no tenían cabida. Y no es de que quisiera alejarse de ellos, simplemente el hombre al estar en una parte como separado y saber de que él ya conocía a Dios y tener la necesidad de Dios, ya no puede regresar a esta parte, entonces tiene que buscar la vida plena o tiene que buscar a Dios de otra forma. Y es lo que va a relatar mucho más adelante Génesis, bueno, más adelante todo Génesis y todo el Antiguo Testamento, cómo Dios fue revelando esa vida plena que ahora se alcanza por otro lado. No es necesario regresar al jardín del Edén, ¿no? Como dice una canción muy bonita, ¿no? El jardín del Edén lo tienes en tu interior, ¿no? Dios vive dentro de ti y tienes que irlo conociendo. Entonces, Dios va a hablar a través del corazón de las personas, de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob, en hombres como Moisés, para empezar a mostrarnos la otra forma de alcanzar y tener vida plena por medio de los mandamientos, por medio de las palabras proféticas, por medio del amor, por medio de muchas cosas nos va a hablar, pero es de otra manera, es de otra forma. No es querer regresar donde ya no estamos y ya no vamos a querer, ya no podemos acceder. Y esto incluso, como son los judíos y como es Dios, una lección de vida importante. ¿Por qué quieres regresar a ese lugar que ya no? Ya está cerrado. Y está cerrado por tu bien, no por tu mal. Está cerrado para que encuentres otra forma, no que renuncies a ello, ¿no? No que renuncies a la esperanza de que quieres estudiar o salir adelante o encontrar una pareja, no que renuncies a ello, simplemente que alcances otra o tomes otra forma de alcanzar eso donde se encuentra la vida plena con Dios. Y esto es parte de lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta? De una vez. Me escucho. ¿Estoy solo o sea, están allí todavía? Porque nada más me aparece Rocío y Juan Vidal y Gustavo. ¿Pero sí están los demás? Sí, Sí, aquí pero sin estamos las novedad. dos. Ay, gracias a Dios. Vania, gracias. Gracias por decirme que aquí andas. Ok, bueno. Entonces, no hay preguntas, seguro. Pueden preguntar lo que sea, ¿eh? O sea, no tengo tema en nada de esto. Entonces, haciendo un recuento, bueno, déjenme mejor les sigo adelante con esto. Podemos ver entonces nosotros de que, no, pues les fue como en feria y Dios por qué no hizo nada y todo el rollo, ¿no? O sea, también Adán y Eva son arquetipos de que tú y yo somos receptores del amor de Dios. O sea, también no de cosas, o sea, solamente malas, sino también de cosas buenas. ¿Qué va a haber de bueno en la caída? Esto. Dios confrontó el mal ¿con qué? Con amor, con bondad y con conocimiento. Eso es parte de él, el amor, la bondad y el conocimiento. Ahí hay varios atributos, ¿no? Dios es amor, ¿no? Quien no conoce a Dios, pues no ha conocido el amor, ¿no? Dios es bueno, ¿no? Y Dios es omnisciente, el conocimiento. Pues todo eso de una manera práctica es lo que Dios usa para confrontar el mal en quien, sí, en Adán y Eva y en todo eso, pero también el mal en nosotros. O sea, cuando estamos en situaciones pues delicadas, Dios está con nosotros ayudándonos a confrontar ese mal, no nos deja solos. ¿Por qué? Porque no dejó solos a Adán y Eva. Y Adán y Eva recuerden que son arquetipos, es decir, lo que Dios quiere decir en Génesis es de que Dios no te va a dejar solo, Dios va a estar contigo. ¿En qué vemos? Ahí puse en primer plano. Cuando Él mismo, o sea, cuando Dios les da la oportunidad de que admitan su condición y se responsabilicen.
¿quién hizo esto? Adán, ¿dónde estás? No porque no supiera dónde, no, pero ¿dónde estás? Él les estaba dando una oportunidad. Obviamente él ya sabía lo que había pasado, así como sabe cuando tú y yo la regamos. Él ya sabe, ¿no? Pero tan importante es para Dios que simple y sencillamente admitamos. Yo sé que el hubiera no existe, ¿no? Pero ¿qué tal si Adán y Eva ya hubieran admitido, la regamos, perdónanos? ¿Qué hubiera pasado? Muchas consecuencias obviamente son inevitables, pero tal vez el camino para superarlas hubiera sido un poco diferente, al menos con una comunión más íntima con Dios, ¿no? Entonces, pero Dios está ahí, ¿no? Dios está ahí, dice, cuando Él mismo anuncia que confía en que el ser humano saldrá victorioso. ¿Dónde encuentras tú en Génesis que Dios mismo anuncia, declara y profetiza que el ser humano va a salir victorioso de todo lo que le está pasando? Dios confía en ti y apuesta de que tú vas a salir adelante de la situación que está pasando. ¿Dónde? ¿Dónde dice? Génesis 3:15, el protoevangelio. Que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ahí está diciendo, la humanidad va a salir victoriosa. Sí, la van a lastimar y va a andar cojeando, o sea, no va a andar siendo perfecta ni nada de eso. Pero yo confío en que la humanidad va a salir victoriosa de esto, porque de alguna u otra manera Dios permite que pasen las cosas, no para hacernos retroceder, sino para sacarnos adelante. Siguiente, cuando Él mismo les hace túnicas de pieles, y ahí muchos ven el primer sacrificio, ¿no? O sea, que Dios tuvo que sacrificar un animal para ponerle, quitarle la vida y ponerle la piel y vestirlos y toda la cosa, ¿no? Si lo tomamos literal, sería muy asqueroso de que les quitara todo eso y ahí con sangre se las pusiera, ¿no? Debemos tomarlo, recuerden, este es un pasaje simbólico que tiene una verdad que es real, pero que va más allá. Entonces, esto de las túnicas de pieles, es decir, que Dios mismo va a proveer de lo que necesitamos de una u otra manera en nuestra vida, tarde que temprano. La cuestión es darnos cuenta nosotros que eso que nos está enviando Dios es realmente lo que sí necesitamos. A veces nosotros somos los rejegos, ¿no? De que ponemos, no es que yo necesito las cosas así, así, asado, pero Dios siempre provee las cosas, no conforme a lo que queremos, sino conforme a lo que necesitamos. ¿Ok? Y Él mismo provee de todo eso. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios va a proveer para todas nuestras circunstancias. Por último, cuando Él mismo lo saca del jardín del Edén, eso es una muestra de amor, esa es una muestra de bondad y esa es una muestra de conocimiento. No es de que, ay, no, los sacó porque ya son malos, son pecadores y no apestan y me van a contaminar mi jardín. O sea, ¿crees que Dios pensaría así? ¿Neta? O sea, y utilizamos la palabra, no es que Dios es santo y nada impuro se acerca a Dios, ¿no? O sea, ¿es en serio? O sea, tú piensas entonces de que si Jesús fue Dios, ay, perdónenme, si Jesús fue Dios, entonces, ¿por qué se acercó al menesteroso, al pobre, al leproso, a todo lo que, pues, o sea, a los pecadores? Comía y bebía con pecadores, o sea, ¿qué onda? Si Jesús es Dios y Jesús nos vino a mostrar cómo Dios es, no podemos tomar este pasaje como que apestan, fúchila, están apestosos, están mugrosos, no son dignos de estar en mi presencia. No es tanto eso. Eso teológicamente lo podemos manejar y lo manejan muchos teólogos, pero no es precisamente eso, es simple y sencillamente de que ya su condición o nuestra condición no nos permite tener una comunión plena y debemos buscarlo por otros lados, por el interior, empezar a descubrirlo. Dios es alguien maravilloso que lo vas descubriendo poco a poco, no alguien que de la noche a la mañana ya conoces. Por más años, yo tengo más de 20 años siendo cristiano. Entonces, incluso por más que estudio, o sea, no deja de asombrarme Dios como es diferente. Bien dice el Salmo, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y por qué sus misericordias son nuevas cada mañana? Porque Él es totalmente nuevo siempre. O sea, Él es inagotable. O sea, siempre va a haber cosas en Dios, ¿no? O sea,
caminos en Dios, nuevas oportunidades en Dios, nuevas formas de acercarnos a Dios. Y caemos, todo eso te levanta y te vuelve a trazar. Y así mismo, o sea, nos saca de una cosa para que podamos comenzar en otra de la mejor manera. Por eso esto es un lenguaje alegórico. Cuando Él los saca del Edén, del paraíso, para buscar otro paraíso, y ese paraíso se encuentra en el corazón del ser humano. Y ahí es donde Dios empieza a obrar, en el corazón del ser humano. Y así es como vamos a ir viendo que Dios empieza a obrar en el corazón de los patriarcas que vamos a ver un poquito después. Ay, perdón. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? El, ¿Seguros? el, el Edén también es una alegoría, o el Edén es real, es un lugar, o fue un lugar real, o es un lugar real. Mira, me voy a deslindar de darte mi postura personal, pero hay dos interpretaciones. Una, que sí, obviamente fue literal, sí, pero que de alguna manera está cerrado y ahí vas a poder encontrar comentarios de que el jardín del Edén se encontraba entre Ugarit y quién sabe qué, y está cerrado eso, y es como forzar mucho la escritura, ¿no? Otra es de que no es un lugar, sino es un estado. O sea, no un estado de la República Mexicana, no, sino es como una condición del ser humano, porque todo este pasaje que estamos viendo está utilizando, sí, cosas reales, pero principalmente para dar un significado espiritual del estado del ser humano. Es como si me dijeras, ¿la serpiente realmente caminaba o no? ¿Tú qué me dices? ¿La realidad qué te dice? Pues que no. Entonces, ¿cómo vas a entender la serpiente? Sí, tal vez por medio del animal ese, pero no exactamente como te lo describe. El animal tiene un simbolismo, que es el mal. Entonces, de igual manera, el Edén. Entonces, yo no estoy diciendo que no es que no haya existido el Edén. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el acto del Edén tiene una interpretación y una respuesta simbólica. Recuerden, ahorita nos cuesta entender mucho todo ese lenguaje del simbolismo. ¿Por qué? Porque toda nuestra cultura desde hace más de un siglo viene trabajando para entender las cosas solo por medio de la razón. Y no vamos a entender las cosas todas por medio de la razón. Les pregunto, ¿entienden por medio de la razón realmente lo que es la Trinidad? ¿No la van a poder entender? ¿No? ¿Cómo que el Padre, el Hijo y uno y todo eso? Sí, lo vemos en la Biblia, que aquí dice que el Padre es Dios, aquí la Biblia dice que el Hijo es Dios, y aquí la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, pero ¿cómo tres son uno y todos? ¿Por qué? Porque no es algo que sea ilógico, ni que vaya en contra de la razón, sino sobrepasa la razón. El lenguaje simbólico sobrepasa la razón porque tenemos que utilizar muchos elementos simbólicos para poder entender y comprender lo que nos quiere decir. Si utilizamos la pura razón, pues ahí está cañón. Entonces, pues ya prácticamente estoy diciendo lo que pienso. Yo pienso que habiendo o no existido un lugar del Edén, en lo personal, yo creo que de alguna manera sí, sí lo hubo, claro que sí, pero más que centrarme yo en el lugar, lo que significó ese lugar. O sea, ¿qué significó? Es como si tú vivieras con tus papás o sea, tus recuerdos de niño, ¿no? Y jugando y que te amaban mucho. No quiero inventar cosas, no, déjame inventarlas tantito. Eras el consentido, el peque, ya, y papá, mamá, y todo eso. Si no tuviste, pues discúlpame, no sé, ¿no? Pero haz de cuenta que eres muy amado y todo eso, ¿no? Y de repente te vas por mucho tiempo, ¿no? Y regresas al lugar y ese lugar ya no está. Pero tú sabes que por ahí estaba. Y lo que no te pueden quitar es lo que ese lugar significó para ti, significa para ti. Amor, cariño. ¿Me explico? Eso es el Edén. Eso es lo que significaba. La comunión plena con Dios.
el estar íntimamente con Él, en paz con nuestro prójimo, en paz con nuestra pareja, en paz con nuestro entorno. Todo eso es como una nostalgia, para utilizar un lenguaje un poquito más poético, ¿no? Entonces, Vania, escucho. Sí, entonces podría entenderse que todo se convierte en una alegoría en la escritura para poder dar un significado a la hora y así en cada generación. O sea, es decir ahora, cada generación que ha trascendido o que ha pasado hasta el día de hoy. Buena Todo es pregunta. como simbólico, significativo nada más. Buena pregunta. No es que todo sea alegórico y sí, o sea, sí, la gran parte es alegórico y sí, la gran parte es simbólico, pero no por eso deja de ser real. Eso es lo que no me han captado. Y quiero metérselos en el cerebro y no me lo captan porque es complicado. El usar un lenguaje de esa manera no significa que no es real. Estamos acostumbrados a que no es real porque así nos han enseñado, pero no es que no sea real. Un ejemplo claro. Eh, ¿Te gusta, qué tipo de películas te gusta, Vania? ¿Personajes o algo? ¿Una historia, una película, una Histórica, trilogía, una serie? ¿Te gusta ciencia ficción o algo así? no históricas. Bueno, vamos más por la ciencia ficción, porque históricas son históricas. Eso me habla de que a ti te gustan las cosas razonables, ¿no? Y si es razonable, Documentales. es difícil, ¿no? Comprender las otras. Pero te voy a poner un ejemplo, utilizando más de ciencia ficción. De mis tiempos, o sea, ¿alguien ha escuchado de la Guerra de las Galaxias, Star Wars? Pues yo sé que sí, o sea, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, Darth Vader, Luke Skywalker, el Yoda, Boba Fett, Chewbacca, o sea, yo te puedo decir, ¿esos son personajes reales? Sí, no, puedes decir, sí, los que lo interpretaron, o sea, pero en realidad no son reales. Pero tú tal vez me puedes captar, o sea, o cualquiera puede decir de qué trata Star Wars, es de la guerra del bien contra el mal, del bueno contra el malo, de la fuerza, de la luz contra las tinieblas, o si me voy al Señor de los Anillos, o sea, ¿tú crees que Frodo, ese papacito que tenía las orejas puntiagudas, el elfo, el que se parece a mí, el enano ese con la barba, chaparrito, ¿tú crees que son reales? No, pero te comunican una enseñanza muy real de que en el mundo el pecado te gana. Por eso el símbolo del anillo. Recuerden que el Señor de los Anillos lo escribió un creyente, ¿no? Y el símbolo del anillo, que es el pecado que te consume y te consume hasta la muerte. Y todos desean tener ese poder que da el anillo. Y por eso muchos mueren. Y la única manera de quitarte de eso es sacrificarte, el sacrificio, el amor. Entonces, detrás de todos esos personajes, aunque no sean reales, te dan un mensaje real y verídico. Entonces, no todo, tristemente no todo, en la Biblia es simbólico. Hay muchas cosas, sí, muy históricas, los mandamientos y las historias que nos relatan son históricas, todo eso. ¿Por qué en el principio es más complicado? Porque están recurriendo a un lenguaje mitológico para que le entendieran las otras naciones. O sea, cuando Génesis 1, ¿recuerdan que les dije lo de Babilonia y todo eso, de que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Porque los babilonios y sus culturas mitológicas pensaban que el cielo, la tierra, la luz, el sol y todo eso eran dioses. Entonces está utilizando un lenguaje mitológico para desbancar a su mitología, pero lo sigue haciendo, sigue utilizando ese lenguaje. ¿Cuándo hubo ese cambio de lenguaje? Tristemente a partir del Nuevo Testamento. Lo único que se salva fue Apocalipsis. Y díganme si Apocalipsis no es un libro difícil de entender. ¿Por qué? Porque ya nuestra cultura ya no lo capta tan fácil. En el Nuevo Testamento vean que es mucho, muy diferente. Ya no hay tanto uso del lenguaje simbólico. Tal vez Jesús es el único que sigue utilizando eso, reprendiendo al mar, por ejemplo, ¿no? El mar, recuerden las culturas antiguas qué significaba, qué simbolizaba, las fuerzas de la maldad.
de las tinieblas, y por eso reprende al mar y reprende a las tormentas y camina por encima del mar. Está utilizando un lenguaje o una acción que obviamente yo sé que la hizo, pero detrás de esa acción hay todo un cúmulo de riquezas de interpretación de que Jesús está venciendo al mal. Y no las entendemos porque las queremos entender por medio de la razón. Por medio de la razón vamos a entender la mitad solamente. Y si bien nos va. Y la otra mitad, ¿qué huele? ¿Dónde queda? Entonces, más que nada es eso. Sé que me extendí, Vania, pero pues sí, o sea, lo alegórico, lo simbólico, siempre va a estar presente. La onda es estudiar, documentarnos y, y entender por fe aquellas cosas que no podemos entender. O sea, aceptar por la fe. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda o puedo pasar a lo siguiente? Yo, Ujú. ahorita que menciona eso, bueno, hay un pasaje, no recuerdo la cita bíblica, pero este, bueno, cuando pasa lo de el arca de Noé, que dice que se encuentran con gente de no creo cómo lo dice bien, si es otras tierras, bueno, con otra gente que se encuentra, ¿no? Uno de sus hijos, entonces ahí cómo lo podemos interpretar, ¿había más gente o cómo está? Sí, bueno, también ¿Por qué? interesante. Esos es muy interesante, José, gracias. Sí. Esas son las consecuencias de interpretar todas las partes del Génesis de una manera literal. Porque si lo tomamos literal, de que nada más habían estas dos personas y no nos relata cómo tuvieron hijos y los hijos y los hijos, entonces, pues, ¿dónde encontramos estas personas? Si estaban a kilómetros de distancia o a miles de kilómetros de distancia. ¿Y qué onda? Eso está sucediendo en Asia, pero ¿qué onda? ¿No había vida en América? Y muchos van a decir, no, pues es que ya a partir de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, unos cruzaron el estrecho de Bering y vinieron a poblar. Puede ser que sí, ¿no? O sea, pero son interpretaciones. Entonces, de ahí, eh, las consecuencias de muchas interpretaciones literales en el Génesis. Recuérdense, el Génesis son eventos reales, pero que contienen principalmente verdades espirituales y están relatados de una forma muy simbólica. Por ejemplo, cuando Dios cierra la puerta del arca, ¿sí? Esa palabra cuando que Dios mismo cierra la puerta es como kafar, kaforet. ¿Qué significa? Cubrir, expiar, proteger. ¿Y eso qué significa? O sea, para ti, ¿qué te recuerda con expiación? ¿Qué te recuerda con que te guarda? ¿A quién te lleva a la mente? Lo que iba a ser el Mesías, al guardar a la familia, al cristiano, al creyente. Entonces tienes que utilizar también lo simbólico, o sea, para hacer ese tipo de interpretación y poder ver, qué manera tan linda de la Biblia narrarnos esa historia real, pero utilizando muchos elementos que van más allá del mero literalismo. Entonces, sí, son de los problemas que hay, pues sí, obviamente había más personas, sí, claro que sí. Algún tal vez teólogo o alguno de tus maestros más adelante o de sus maestros van a decir, no, eso es fácil, es que simplemente no tenemos cuántos años pasó desde la expulsión de Adán y Eva hasta lo que pasó, simplemente de un versículo al otro hubieran podido pasar 100 años, 200 años y obviamente no lo vamos a registrar de un versículo al otro porque la Biblia no tiene intención y es lógico que se encontrara con más personas. Esa es la respuesta que te va a decir cualquiera. Y con eso ya la libró. Y tú quedas contento en tu cabeza, pero no es todo. Y yo los quiero hacer, o sea, pensar, reflexionar, ok, ya tengo esta respuesta, me quedo con ella, o también puedo ver,
pues sí, es que simplemente está hablando del ser humano en general y me está poniendo ejemplos, y no con eso disminuyo la autoridad que tiene la Biblia, ni mucho menos Génesis. Jesús mismo dijo, ni una jota ni una tilde pasarán hasta que se cumpla todo, ¿no? O sea, no, nada de eso, simplemente la estamos tratando de ver desde diferentes ángulos. ¿Vale, José? Ok, gracias. Gracias a ti por la pregunta, muy buena. ¿Alguna otra? Continuamos, nos quedan creo que 15 minutos. ¿A qué horas termina? 9, 8:30, 9:30, 9:40, ¿verdad? 9:40, amigo. Capuchino vainilla. Maestro, Sí, antes de la caída, entonces sí había una comunión plena con Dios. antes de la caída había una comunión plena con Dios. Pues yo creo que sí, ¿no? Al menos lo que nos está enseñando, y volvemos otra vez al literalismo, es que en el momento antes de los seres humanos había una comunión plena y todo eso. Entonces, pero no sé en qué eso puede ayudar, siendo honesto. O sea, a rememorar un pasado que obviamente sí, ¿no? O sea, tanto en los ángeles como en el ser humano, se nos relata que había una comunión más plena con Dios, ¿no? Pero tú dime si es una comunión más plena el que un ser humano no opte por Dios de corazón, porque no tiene necesidad de hacerlo. Simplemente está ahí. ¿Te has puesto a pensar eso? O sea, simplemente está ahí Dios y no tienes otra opción. Pero Dios por eso creó la libertad, con la oportunidad de caer. ¿Para qué? Para que seamos libres de optar por Dios. Y eso sí enamora, ¿no? ¿De qué te sirve a ti como mamá que tus hijos te digan, pues es mi mamá, pues la tengo que amar y ya, pues nada más porque es mi mamá y ya? Eso no sirve. Que te amen porque realmente te aman, porque te valoran, porque deciden por ti, porque te dicen tú eres la mejor mamá del mundo y no te cambiaría por ninguna otra mamá. Más o menos eso es lo que quiere Dios del ser humano. Entonces, el clavarnos en pensar si había una comunión plena, depende de qué entiendas de comunión y depende de qué entiendas por plena. O sea, si es una comunión de estar cerca de Dios, pues sí, obvio sí. De que optes por Dios, no, no habían optado por Dios. Simplemente estaban con Dios y ya, pero no habían optado por Dios. Eh, y ahora sí ya se vinieron más las preguntas. José, Gustavo. Buenas Aquí noches, Manuel, con le lo bendiga. que, bueno, Este, Sí, eh, Gustavo González Márquez. A ver, creo que levantaste primero la mano. sí, bueno, haciendo hincapié a la pregunta que hace la hermana, mi duda es que si antes de la caída había comunión, por lo que yo puedo alcanzar a entender, este, en teoría, antes de que el hombre existiera, ya existía el bien y el mal, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede traducir o interpretar esa comunión? O sea, a través de los ángeles, todos los ángeles ya desde el inicio eran buenos, buenos, buenos y hasta que Lucifer se revela es cuando ya empieza el tema de la caída. Ah, ok, bueno, estuvo entrecortada la pregunta, no sé si me pasó a mí o yo creo que a todos, que no estuvo, o sea, había como, estaba viciado el sonido, ¿no? Pero lo que te alcancé a entender que si bien y mal estaban desde antes, pues sí, sí, ya estaban, ¿no? Recuerden Génesis 1, ¿no? Génesis 2, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía y había un caos y todo eso. Y más adelante, por lo que nos dice el Antiguo Testamento, podemos identificar de que hay una creación anterior al ser humano, que es la creación angelical, ¿no? En las cuales tenían la libertad de elegir, ¿no? Entre Dios y no. Y algunos eligieron que no, cero Dios. Pero ellos, por decirlo de alguna manera, tenían más ventaja,
porque estaban en una comunión, como dicen, más plena, o sea, lo tienen cerquita, o sea, su cuerpo etéreo, su cuerpo espiritual les permitía acercarse más. En cambio, el cuerpo del ser humano es más material, más corpóreo. No significa que es peor, ¿no? Si fuera peor, pues, o sea, ¿para qué Jesús se encarnó? Bueno, entonces tiene su valor también el ser corpóreo, ¿no? Pero sí, igual ellos, con su libre decisión, con su libre albedrío, optaron unos por seguir a Dios y otros simplemente por no seguir a Dios. Y ahí se llaman, por eso se les llaman los ángeles caídos. ¿Caídos de dónde? O sea, ¿por qué se utiliza todo eso de caídos? O sea, pues, la verdad no sé, o sea, me he puesto a pensar y pues, no, o sea, no entiendo por qué, pues porque caen del cielo, o sea, y nos imaginamos el cielo arriba, ¿no? Y la tierra abajo, ¿no? Esa es una idea platónica, ¿no? Que Platón agarraba y decía, hay un mundo espiritual arriba y el mundo material es abajo, que permeó a todo el cristianismo y nos afecta a nuestra manera de pensar o cómo concebimos. El pensamiento hebreo es más como de una esfera, más como de una esfera, ¿no? Donde se mezcla luego el mundo espiritual y el mundo material, y es que por eso de repente aparecen ángeles y de repente se van, y, o sea, están como entremezclados, ¿no? Juntos pero no pegados, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo, ¿no? Entonces, no sé por qué lo de la caída, tal vez porque, no, la verdad no tengo idea. No tengo idea por qué se le llama así, la caída. O sea, ¿sí caíste de qué? ¿De un pedestal? Pues sí. Mm, no tengo mucha idea de lo que es la caída. Más bien, sí la tengo, pero por lo mismo que la tengo, la idea no la entiendo. No entiendo lo de la caída. O sea, no lo entiendo. A ver, siguiente pregunta para que me confundan más y yo confundirlos más a ustedes. Si no, para pasar de volada a otro. Maestro, Vicky, yo, sí, sí. mira, yo digo que que Adán y Eva tenían una comunión íntima con el Señor, porque si nosotros nosotros nos ponemos a orar y y esa oración, Dios nos responde, sí nos contesta cuando estamos en una intimidad con Él. Dios nos responde y nos da muchas respuestas cuando lo tenemos. Cuando nos salimos, pues ya no hay nada. ¿Por qué? Porque nosotros nos decimos, ya tenemos un problema y salimos de esa comunión, ¿no? Ok, bueno, sí tienes razón, si tú lo Sí, crees así, está muy bien, perfecto, pero yo te voy a plantear a ti y a todos los porque demás una también, pregunta. A ver, termina para ya yo poder bueno, hablar y te escucho. ajá, porque a mí me preguntaban, me hacían una pregunta, ¿qué? Nosotros estamos leyendo la Biblia. Antes fue literal, y ahora de nosotros cómo es. O sea, yo digo que es espiritual, porque todo lo que pasó fue literal, y ahora lo que estamos viviendo es espiritual. Tenemos que salir de todas nuestras condiciones de nosotros mismos. Ok, Bueno, bueno, yo lo veo. son dos preguntas, gracias Vicky, muy bien. Ahorita me recuerdas la segunda, Luzma, ahí te veo aquí, Luz María Ayala, ahí me recuerda la segunda que hizo la hermana, ¿no? Pero la primera, en cuanto a la comunión, ¿no? Que si estamos en comunión, Dios nos responde siempre, ¿no? Ahora, nada más les voy a dejar esto, o sea, estoy de acuerdo, pero no siempre es así. Ah, una de, un miembro de nuestra familia de aquí del grupo acaba de perder a un familiar. Fueron momentos que conozco a esta persona, es una persona de Dios, es una persona orante, es una persona que está en comunión. ¿Por qué Dios no respondió si ella tenía una comunión con él? Y me pueden decir lo que sea, no, pues es que ya están los planes. Es decir, sacamos mil y un pretextos. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que no tenemos una comunión totalmente plena y totalmente perfecta y no hemos entendido de que esa comunión obviamente sí puede aumentar, sí puede nutrirse y puede ayudarnos a enfrentar la vida con sus cosas malas, con las cosas que la vida nos ponga y nos quite. El tener comunión con Dios no significa que Dios siempre responda a favor de nosotros. El tener comunión con Dios significa aprender a caminar con Él
bajo toda circunstancia, que es muy diferente. Porque si no, muchos te van a decir, ¿dónde está tu Dios que decías, no que escuchaba tus oraciones? Así de sencillo. La segunda pregunta, ¿me la recuerdas, Luzma? Pues yo creo que No, la segunda pregunta que hizo la hermana. sí, la ¿Me la hermana recuerdas? La hermana no, Vicky. ajá, pues ¿Cuál no, fue? no lo entendí, ¿eh? Yo más bien sentí que aclaraba las cosas, no que preguntaba. A ver, Angie, ¿me ayudas? Dime, amigo. Perdóname, no había escuchado. Ah, no, entonces, Vicky, ¿cuál fue tu segunda pregunta? Gracias, es que les pedí para... ¿Alguien se sabe la segunda pregunta que hizo Vicky? Primero fue de la comunión y luego fue de qué? Que si nosotros, que nosotros, la Biblia de las personas bueno, hebreos, todos ellos lo vivieron literalmente. O sea, fue Ah, sí, real, ya. Ok, ok, fue bueno. literal. Y te- nosotros, ajá, ok, ¿qué respuesta quieres? ¿La que te deje en paz la razón o una que te inquiete? Ah, que todo eso fue realidad, pero ya no es, que ya todo es espiritual. Tiene muchos contras, o sea, sí, todo lo que fue en el pasado fue una realidad, pero también tenía una carga muy espiritual. Y es tanta carga espiritual que por eso mismo estábamos preguntándonos, oiga, y entonces Adán y Eva y lo del diluvio, y todo eso, ¿por qué? Porque es una carga espiritual muy fuerte, o sea, fue real, pero sí es una carga espiritual muy fuerte. El decir que antes de las cosas fueron reales, pero ahora todo, como es más espiritual, volvemos a lo mismo. En automático tenemos la mente de que materia y espíritu son diferentes. Es una idea platónica, es un dualismo, se le llama un dualismo platónico. Yo sé que la mayoría no me va a entender de todo esto, ¿no? Pero se refiere a que hay que separar las cosas del espíritu y las cosas de la materia, ¿ok? En este caso tuyo, tú estás separando las cosas reales con las cosas espirituales y no hay separación. En realidad no hay separación. Sigue habiendo realidad y sigue habiendo espiritualidad hoy en día. Si esto significa de los milagros, tal vez no pasen tantos como antes, pero siguen siendo una realidad. Que todo lo tenemos que interpretar espiritualmente o recurrir a Dios solo espiritualmente, también es una mentira. O sea, ¿por qué? Porque hace un menosprecio del cuerpo, de la carne. Y recuerden, o sea, incluso los primeros padres de la iglesia y todo eso, en los credos que hacían los padres de la iglesia, es decir, los discípulos de los discípulos, especificaban, ¿no? Siempre, y esperamos la resurrección de la carne, no decía de los muertos, esperamos la resurrección de la carne. ¿Por qué? Porque para ellos la carne no es mala. Si fuera mala, Jesús al resucitar ya no tendría carne. ¿Sí captan? Entonces, no hay tanto esa separación de que lo real y lo espiritual. Lo espiritual es real y la realidad es espiritual. Entonces, por eso a veces en cantos decimos, Señor, déjame ver las cosas como tú las ves, que no se aparten mis ojos de ver tu realidad. No significa que vas a ver los ángeles y todo eso, significa que vas a interpretar y vivir tu vida conforme a lo que Dios va poniendo en tu corazón. Algunos van a ver coincidencias, tú vas a interpretarlas como diosidencias. Algunos van a ver, te sacaste este mejor sueldo por tu esfuerzo y tú vas a decir, gracias a Dios que me da la capacidad. O sea, si ves, o sea, siempre debe de estar a la par. Lo real y lo espiritual están de la mano. Y ya nos quedan 8 minutos. ¿Puedo seguir? Sigo. Ah, gracias a todos por sus preguntas, muy buenas. Gracias, Vicky. Adán y Eva
son arquetipos de nuestra doble naturaleza. Y doble naturaleza lo puse entre comillas porque no vayan a pensar, no, es que hay dos Hugos, ¿no? El Hugo malo y el Hugo bueno. El Hugo malo con el demonio aquí y el Hugo bueno con el angelito aquí de este lado, hablándome los dos, ¿no? No es tanto así, ¿no? O sea, pero sí es que nuestra naturaleza, es decir, espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo nuestro ser integral está inclinado hacia dos cosas. Pablo lo dice bien en Romanos 7 y por eso puse la cita. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Todo esto tengan en mente todo lo que hemos visto de Adán y Eva y los arquetipos y cómo reflejamos nosotros cómo son ellos, ¿no? O sea, cómo fueron, ¿no? Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiera hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo es bueno. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí está, ahí puse un slide ahí chistoso, ¿no? La misma persona sonriendo se ve un ángel y todo, ¿no? Pero tal vez conociéndolo de la otra manera, míralo, hasta da miedo, ¿no? O sea, has conocido a una persona que la conociste bien sonriente y de repente la ves así y dices, este no es. O tú mismo, ¿no? O tú mismo, una vez súper sonriente y de repente así todo enojado. Yo mismo, ¿no? Sabes, estoy muy sonriente, muy bien, tal. Y a veces me enojo, o sea, ¿por qué? Porque soy humano. Es el pretexto que todos tenemos, ¿no? Pues es que soy humano, ¿no? Pero aquí está Pablo planteando algo que tú decías, Vicky, en la parte última, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de ahí nosotros empezamos a identificar que el cuerpo se refiere a los deseos de la carne, a lo malo, a las inclinaciones de sexuales, materiales, visuales, en fin. Y no es que se refiera tanto a eso, o sea, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se refiere a nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y más adelante dice, más gracias doy a Dios en Cristo Jesús por esto y por aquello, ¿no? Pero ahorita lo que quiero resaltar es esto, ¿no? Adán y Eva también son arquetipos de lo bueno y de lo malo. Así como tú y yo también a veces somos buenos y también a veces somos malos, ¿sí? Cuando somos malos, nosotros que tenemos a Cristo, siempre hay algo bueno en el fondo. Y oramos porque eso salga tarde que temprano. Y cuando somos buenos, casi siempre hay en el fondo algo malo. El juzgarnos también demasiado severamente también es malo. Entonces debemos entender esa parte de nosotros y recurrir siempre a Cristo Jesús. Al igual que Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Pues solo Cristo Jesús. Y no es de que te libre y ya eres totalmente nuevo y nunca vas a tener tentaciones. No, no, nada de eso. O sea, si crees eso, te han vendido una idea muy diferente. O sea, el cristianismo no es eso. Cristianismo es Cristo ayudándote a transitar en tu vida, confiando en Él como tu Señor y Salvador, que tiene el control de todo, pero a pesar de que tiene el control de todo, te va a dejar vivir tu vida y tomar tus propias decisiones y Él te va a acompañar en el camino. Así es. ¿Sale? ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, nada más déjenme terminar y ya. Ay, no. ¿A dónde fui? Aquí. Ya este es en Deuteronomio, pero tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, del bien y el mal. Dice, el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte. En la antigüedad siempre tenía que haber un testigo. O sea, en un pacto tenía que haber testigos, en cualquier tipo de pacto. En este caso ahorita, Dios está haciendo un pacto con el hombre. ¿Y quiénes son los testigos de este pacto? El cielo y la tierra. Es decir, todo lo que nos rodea son testigos. Todo lo que está alrededor son testigos. Donde quiera que te encuentres tú ahorita,
todo eso alrededor son testigos. Dice, de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Dice, yo les aconsejo. Me encanta esa palabra, o sea, porque no es, yo les ordeno si no se van al infierno, no, dice, yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Más adelante dice, para que vivan, porque a final de cuentas ese es el deseo de Dios, que nosotros vivamos, no nada más respirar, sino es en nuestro caminar, respirar a Dios en ese caminar. Creo que ya les he dicho, ¿no? En hebreo, esa como ese respirar, inhalar y exhalar, suena como Yahweh. Entonces, los estudiosos judíos en cuestión de fonética dicen que las palabras más cercanas a cómo se pronuncia el nombre de Yahvé es la exhalación, inhalar y exhalar. Es decir, a veces buscamos tanto a Dios y no nos damos cuenta de que en nuestro mismo respirar estamos confesando su nombre, pero no somos conscientes de ello. Así como las demás personas no son conscientes de ello, ¿no? Pero bueno, ahora tú sí estás consciente de ello, ¿no? Y Dios va a estar siempre con nosotros. Y nada más volviendo a esta cita, ¿no? Que nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte. ¿Cuántas veces no has elegido caminos de muerte? Un chorro, yo sí, un chorro, ¿no? ¿Y cuántas veces no te ha dado vida? Un chorro de veces también. Entonces, siempre la bondad de Dios está mientras estemos en esta tierra. Lo único malo es de que no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Por eso Dios nos dice, yo les aconsejo que elijan la vida. Y pues ya mañana veremos a personaje de Abraham muy brevemente para terminar al menos con Abraham y ya de ahí seguirnos con los demás personajes, ¿no? Vamos a empezar entonces a ver todo lo que les habíamos dicho, cómo Dios empieza a obrar en el ser humano, adentro del ser humano, en su corazón, para mostrarnos ese nuevo camino hacia Él. Y entonces se va a meter Dios en el corazón de este hombre y a través de la vida de este hombre, Dios se va a empezar a revelar. Por eso se le llama el padre de la fe, Abraham. ¿Ok? Bueno, dejen... ok. Stop share. Creo que todos están enojados o hasta dormidos, pero bueno, si tienen alguna duda, apúntenla por favor. Si no la podemos abordar en clase mañana, me pasan el papelito, la leo y les mando, como les he hecho varias veces, les mando un audio y si no quieren expresarme esa pregunta o duda y que la resolvamos en grupo, al menos anótenmela. Mañana yo pido papelitos. Los que van virtuales, pues háganme llegar la pregunta a mi chat personal. ¿Vale? Los quiero mucho, cuídense y mañana nos vemos primero Dios tempranito en la escuela, ¿ok? Muchas gracias, Angie, por la facilidad de la plataforma, que Dios te bendiga. Yo, por mi Para parte, eso es servirles, todo, no sé amigo. si tengas que decirles algo. Sí, amigo, y nada más recordarles, la clase, como vieron, está siendo grabada. Ahorita va a estar disponible en la plataforma en lo que se termina de subir. Recuerden que mañana les compartimos el link a la hora, a las 11:10 para los que se puedan conectar. No se olviden dejar su nombre ahí en el chat para que nosotros podamos tomar asistencia. Y, o si tienen igual también alguna duda durante la clase, la pueden hacer ahí mismo en el chat. Si hubiera alguna duda, estamos aquí para apoyarles y para servirles. Primero Dios, mañana nos vemos. Y un abrazo a los que no vemos. Ok, gracias, hasta luego, adiós, adiós. Gracias.